facultad el profesor Leal, y que como tas muchas vegades perdía e non sabes moi bien onde vas a topar e buscar, en este caso, al entrar en o proxecto, intenté buscar a documentación medieval de Avilés, porque traballo allí y bueno, la historia de la ciudad interesaba mucho y las cuestiones relacionadas con la ciudad y en este caso con la asturiano ya mucho más. Entonces atopé la documentación de, o sea, el que estaba, este libro estaba en el archivo municipal y bueno, pues llamó mucho la atención cuando lo vi y seguí buscando documentación. Non había nada sobre él, nada máis que un estudio que hizo Covadonga Cienfuegos, que é la archivera del Concello de Avilés. Ella, y historiadora, hizo un traballo sobre la su parte, ¿no? Sobre lo que es la parte, bueno, el contenido de ese libro, que puedo deciros que es una preciosidad y una maravilla, por todo lo que fala de la ciudad, por toda la actividad comercial de la ciudad, por todos los oficios que aparecen en esa ciudad y por muchas cosas más que a nivel histórico, a nivel social, bueno, a mí parece una maravilla el su contenido. Ella trabajó desde ese punto de vista como historiadora, pero llamó mucho la atención una de las afirmaciones que hizo al terminar el libro y al llegar a las conclusiones. Escribió que el libro estaba en castellano, pero con modismos asturianos. Entonces, llamó mucho la atención porque realmente, bueno, estamos en pleno siglo XV, realmente. El libro es del año 1479, cuando en Tama, ¿no? En el año 1479, y llamó mucho la atención que una persona como ella, de mano, cuando está haciendo ya esa transcripción y bueno, trabajando en otras cuestiones, como son el contenido a otro nivel, pudiera ver así tan claramente esos modismos asturianos. Entonces, bueno, dióme la idea de poder trabajar en ello y poder sacar realmente, bueno, y ver cuáles eran esos modismos y que eso fuera el objeto del trabajo de investigación. Yo pude trabajar con él, o sea, realmente, trabajé con el libro, con el original. El libro está, ya os digo, en el archivo municipal. No está con muchos de los demás documentos que hay en el archivo, sino que está separado, bajo llave, y solamente es la propia archivera la que cuando, bueno, quieres trabajar con él, te lo vas, te lo sube, bueno, tú sientes que te lo vas y te lo sube, pero la llave realmente tiene a ella, ¿no? El libro está escrito en letra cortesana, con lo cual es pues tremendo a la hora de leerlo, pero a mí parecióme bueno, pues precioso incluso al verlo físicamente, ¿no? Ahí tenéis pues en esa primera semilla cómo o cómo con realmente el título, y lo que sí me prestaría saber que eso estoy todavía en ello, porque a mí dame la sensación de que este libro es un libro que después se llevó a imprenta, no sé en qué época, quiero decir que se recogió lo que realmente, bueno, pues sería original y se sacó como esta edición, lo que no sé ni cómo, ni cuándo, ni quién lo hizo, y bueno, de yo que llegaré pues a saberlo y a llegar a 10 conclusiones. De mano yo os digo que os lo presento ahí para que lo veáis. Ahí ya como así me lo presentaron a mí en mi mesa, bien así atadín, Covadonga descríbelo perfectamente después en su estudio, ¿no? Como ya era el original, y así me lo explica. Así veis como está el yombo del libro. Es ahí como, bueno, como están las follas, no tanto ellas escritas, en este caso sí, está fecha ahí la semilla de la folla que está, como veis, bastante completa, pero eso a lo largo de todo el libro no es así nada. También tengo muchas veces, y bueno, sobre todo de ellas cosas que me interesaban y que yo quería después ver tranquilamente, ¿no? El libro, como veis, lo que vos digo, en letra cortesana, tiene lo típico de la letra cortesana, los calderones, la invocación,
incluso la filigrana del propio papel. Bueno, hay dibujos hechos por ahí. Bueno. Entonces voy a pasar a comentaros un poquillín cuáles son esos elementos que yo fui atopando, ese asturiano que hay dentro de este libro.